saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no sé reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios. Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, danosle hoy, que así sea. Oh. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios. Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, Danos de hoy. Muy bien, buenas miércoles. Hoy es un día de miércoles, gente. Un día miércoles, ¿sí? Hermoso día acá en mi ciudad, con frío obviamente. Nos estamos comiendo una etapa de muy fresquito acá, ¿eh? Así que tenés que estar emponchado, como quien dice, acá con algunas camperitas o con el calefactor puesto, porque te digo que te hace temblar, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Escarche. ¿Cómo hacen para sacar el hielo que queda en el capó del coche, gente? O en el vidrio, ¿cómo haces? ¿Le tirás agua? Yo le tiro agua natural. Me dijeron que caliente no, porque capaz que te rompe el vidrio, ¿eh? ¿Será así, tan así? Pero bueno, bien, vamos con lo nuestro, gente. 71.389, ha subido casi un 3% Bitcoin hoy. Recién había un momento de volatilidad interesante, muy bonito, donde iban dirigidas las wallets y las billeteras hacia Estados Unidos. Es tremendo, estaban comprando ahí los pepes con el poder adquisitivo por encima de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, ahí estaban comprando. Escucha esto, ¿eh? El Piti de fondo tenemos esta semanita y la anterior estábamos con el Piti y con algo de Vilma, ¿sí? Vamos a ver si vamos ahí actualizando los temitas para ir que vayan conociendo grupos, ¿no? De mi época y que han sido furor o hits acá en mi país, ¿sí? Y en el resto, obviamente, ¿eh? Escucha. Calentamos motores, ¿eh? Recuerden que estamos en el planeta Pepe, ¿sí? Tenés que subirte a la nave. Ahora viene Pepe Mila en un rato. Vamos a ver si podemos charlar con Pepe Mila un ratito, ¿sí? Así que bueno, 71.389, ¿eh? 2.74 es lo que tiene que ver la subidita por ahora. Si vamos a las cripto, en el día la mayoría están en verde porque van de la mano con la subida que tuvo ¿quién?
Bitcoin, ¿sí? No tiene que ver por mérito propio de cada una, sino porque acompaña con la subida de Bitcoin. El promedio general es también entre un 3, un 2,5, un 4% en subida. En la última horita, si vamos viendo, vemos como algunas están haciendo retrocesos de esa subida que tuvieron diarias, ¿sí? Así que ahí vamos a pasar a la gráfica. Vamos a ver un poquitito lo que tiene que ver Bitcoin. Vamos rapidito. Hoy hay noticias de alto impacto. La vamos a estar viendo ahora en un ratito en la sesión de Nueva York. Pero todavía nos quedan 9 minutos para que comience. Así que vamos a analizar rapidito. Bitcoin ya está llegando al techo. Ya prácticamente, mirá. Casi, obviamente está tratando de rellenar zonitas. Por ejemplo, acá ya está tocando los 70. Acá mira, 70. Fíjate que en lo que es esta plataforma, ¿sí? Que tiene que ver con lo que estamos viendo en TradingView, está tomando. Mira, escucha, perdón, Déjala ser, si la quieres, déjala volar. Qué buena letra, Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Qué bueno, Muy buena la frase, anótatela, tatuátela. Bien, lo que les decía, estamos en una zona de prácticamente techos y resistencia. Si llega a romper altos históricos del pasado, ojalá sea antes de julio. Podemos estar en octubre en los 100, vamos a ver si es que tampoco amaga y cae. Recuerden que suele llegar a esta zonita, miren que llegó varias veces y hace un retroceso profundo hacia la baja, prácticamente a los 57, 56. Mientras no supere esta zona no hay problema, ¿sí? Pero bueno, estamos viendo cómo la nave quiere despegar hacia el futuro, hacia los 100. Vamos a ver con estas velas cada tanto de volatilidad. Fíjense cómo inyectan acá los amigos. Si les marco acá este dibujito, este tipo de velas, las ven ahí, esas elefantes que están ahí, seguramente las van viendo como cada tanto tiran un tirito y rellenan y superan a días. Recuerden que estas son velas diarias. Mira, acá tenés por ejemplo, no sé, 2 semanas de consolidación y una sola velita que hace con volatilidad hace la diferencia. Hacia arriba obviamente o hacia abajo, ¿no? En este caso, ojalá que dispare hacia arriba, ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Por ahora Bitcoin es positivo, velitas estos últimos 2 días alcistas. Y bueno, veremos qué pasa, ¿sí? Vamos a meternos dentro de las velitas diarias. Vamos a bajar un poquito ahí, así se puede ver bien la gráfica. Eso. Más guerrero, ¿escuchaste? Bien, ahí está, bajé un poquito de música, a ver si se escucha bien, me avisa el que esté. Estamos llegando a los altos, como les decía, altos históricos, como en el caso de esta cima que está acá arriba, así que no es de carne, no es ni vacío ni cima. Acá en mi país hay un corte que se le llama cima, ¿sí? Muy rico para hacer asado. Este es un alto, ¿sí? Un alto histórico donde estuvo ahí en los 73.600. Vamos a ver si el precio dentro de los próximos días llega a tocarlo. Lo que sí te puedo decir es que está alcista estos últimos 2 días. Y vamos a meternos en las velitas horarias. Estamos recontra sobre el tiempo, ya prácticamente quedan 5 minutos para que comience la sesión de Nueva York. Vamos a ver si hoy rompe este alto. Vamos a ver, lo voy a dejar marcadito para ver qué pasa hoy. Si rompe ese altito que está ahí por ahí. Párate que voy a poner ahí. Nos conocimos un día en el bar. También podemos poner esta zona, ¿no? Como para poder marcar acá este alto y este alto. Son 2 toques, ahí ven, 1 y 2. Como pullback, ¿no? Para apoyar y disparar. Pero también puede hacer un hombro, cabeza, hombro y se va para abajo. Fíjense que acá hay una hermosa piscina de liquidez, dicen los amigos, para venir a buscar dinero acá a esta zona. Muchos vienen a buscar acá. ¿Sí? Esta zona es hermosa para ir a buscar, para picar un poquito de dinero y a la vez, si yo te hago acá, mira, fíjate lo que es esto, el dinerito lo vas a encontrar por acá, como dicen los amigos, y por acá arriba, ¿no? Es lo mismo, está en todos lados, pero está lindo para que pique hasta acá abajo. Ojalá que no, pero este puede ser un hombro, una cabeza y puede haber un hombro más por acá y se va para abajo. Ojalá que no, ojalá que venga a buscar estos altos que están acá, ¿sí? Esto es en velas horarias. Así que, bueno, ahí estamos en velas alcistas, por ahora diarias, y hay que ver cómo el precio se mueve ahora cuando comience la sesión de Nueva York, y a partir de ahí veremos mezclado con la volatilidad de Londres, ¿sí? 15 minutos. También secarte
Mira, vos, le hace todo el tipo, ¿eh? Le gusta mucho la lava, la peina, la plancha, todo, ¿eh? Bien, ahí está. Bueno, acá estamos en, recuerden las velitas diarias, ¿sí? Alcitas, alcistas, esta también alcista con doji. Y estamos viendo ya también esta zona, este canal, donde lo rompió y está tratando de ver si se apoya como techo para ir hacia abajo y hacer, ¿se acuerdan? En H1, el segundo hombro, o meterse adentro, irse hacia el alza o quedarse, si esto va derechito, en esta zona, ¿no? Jugando en este canal. Por ahora es alcista, pero pareciese que quiere formar un segundo hombrito, ¿no? En H1. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? ¿Te gusta el Picasso? Bien, hoy como siempre vamos a estar también una horita, gente. Ayer estuvimos en vivo en YouTube, como todos los días, pero recuerden que estoy probando la plataforma esta que estamos en este momento en vivo haciendo streaming, y la idea es sumarla a YouTube hasta ver si funciona bien, ¿no? La subida de internet que tengo acá en mi zona, que no es muy buena, y voy a acoplar esta plataforma con YouTube como hago todos los días, ya hace casi 3 años en vivo todos los días, ¿sí? Así que sumate, no solamente estamos en vivo por escuchando música, ¿no? En el Planeta Pepe, operamos en vivo todos los días de forma manual y le vamos agregando los bots automáticos que los vas a poder encontrar en Discord, ¿sí? Sumate ahí y en la dimensión 2, casi 3, empiezo a compartir los bots que voy subiendo los videos, ¿sí? Debe ser. Bien, nos vamos al índice. Faltando 2 minutos para el comienzo de la sesión de Nueva York, nos vamos al índice, velas diarias. Hacemos scalping, ¿sí? Y intradía. La vela diaria es, che, no es mucho, pero bueno, las miramos para tener, ¿no? Una idea. Si todo sigue igual o no sigue igual, ¿no? Como dice la canción, escucha. Bueno, acá me parece que acá borré todo lo que tenía marcadito, unos dibujitos interesantes, pero bueno, en velas diarias ahí tenemos un canalcito y acá tenemos una pequeña compresión, ¿la ven? Así que el precio tocó 1, 2, 3 veces y en la vela diaria de hoy puede pasar de que venga a visitar esta zona después de venir en consolidación en caída por 2 semanitas más o menos, está recuperando esa caída. Vamos a ver si la sensación alcista sigue, ¿no? Y estamos explicando Bitcoin, decía el amigo. Me digo, qué raro, qué parecido. Si yo había dibujado algo en el... Ahí está. Me gustó esta, Me perdí ahí, ahí está, ahora sí. Ahora estamos, digo, che, qué raro. Si estaba alcista, pero estaba, ¿no? Estaba como en caída. ¿Se acuerdan que veníamos marcando acá el canal alcista que son velas diarias? Me fui ahí, No, te leo todo acá, guarda, Vieron que no hay nada preparado, ¿no? Bien, estamos en velas diarias del índice, donde el canal diario alcista y canales que van hacia la baja dentro del canal diario, hay velas que van en retroceso y velas que van alcista. Tranquilamente acá podés marcar unas velitas, acá un canalcito que sería la onda positiva que va hacia el alza y está el retroceso, ¿sí? Pero bueno, yo le marco justo este canal bajista donde rompió el canal diario mayor, donde está dentro esa onda, ¿sí? Dentro de otras ondas, ¿sí? Esta sería una onda alta hacia arriba con pequeños retrocesos. Rompe pullback con 2 velitas diarias y vemos hoy está llegando a nivel 50 en el oscilador, a ver qué pasa, ¿sí? Antes de llegar acá arriba, por si llegase, va a tener que pasar y romper esta zona, este pico que está acá, ¿sí? Ahí y ahí, más o menos por ahí, esa es la zonita, ¿sí? Fíjense que la mecha sobrepasó el precio y se devolvió. Vamos a ver si toma fuerza para ir para arriba. Lo podemos tomar como pullback si vamos en H1, ¿sí? Esa mecha son velitas, miren, van a ver. Si voy a velas horarias, ¿ven lo que les digo? Rompe, se devuelve. ¿Ven esas 2 velas rojas? Es el pullback, chiquito. Si voy a vela de 15, ahí vamos viendo, ¿ven? Se ve un poquito mejor el pullback, ¿ven? Rompió, se devuelve y ahora vamos a ver si esto vuelve hacia abajo o si realmente es un pullback para hacer lo que les decía. Por ejemplo, va subiendo y hace un pequeño resorte. Según la fuerza y la volatilidad, el resorte puede ser más comprimido o menos, ¿sí? Por ahora es un resorte común que puede seguir subiendo despacito, ¿sí? Si fuese más comprimido y más cantidad, va a disparar con todo. Por ahora está haciendo este pullback que está ahí, que por ahora es pullback. Veremos si se convierte realmente en eso para después ir hacia arriba, ¿sí? Apoyándose en esta zonita que está acá para meterse dentro del canal que venía alcista, ¿sí? ¿Te gustan los dibujos de Picasso? Uy, borré todo, para ver.
Ahí está, no, todo no, que estos son unos Picasso que valen oro, Esto sí. Todo está igual de bien. Oh, oh, oh. Bueno, borro esto, borro los Picassos. Si quieren los Picassos, sacarle una foto y hacerte un cuadro. Escucha, escucha. Che, voy a apagar el ventilador acá. Tengo un ventilador puesto tremendo. Hace frío y tengo ventilador. Es una cosa de loco, ¿no? Me gusta dormir con frío y con un ventilador puesto. Vos podés creer, me gusta tapar. Es tremendo. Bien, ahí estamos. Seguimos. Bien, este es el Pity de fondo, Vamos a tirar un poquito de Vilma mientras vamos pasando a la fuerza de las monedas. Y escucha. Eso, qué cosa hermosa. Na, 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 na. Bien, ahora sí, gente. Velas de 15 ya terminamos de ver. Lo que estábamos viendo recién, ese pulva que puede llegar a estar generando. Son nombres chartistas que le vas poniendo, ¿no? Vos ponerle retroceso, ponerle 3 velas en rojo, 3 velas, cambiarlas de color. Lo que importa es que vos trates de ir entendiendo de que este retroceso que está haciendo acá se está apoyando en esta lomita que está acá, ¿ven? Lo que está acá arriba superó esta loma que es del alto y ahora se está apoyando. Puede pasar de que venga hacia abajo o puede pasar que sea un pullback y se vaya para arriba, ¿sí? O un retroceso, ¿ven? Sí, sí. Escucha, escucha. Oh, me quemó esto, che. Bien, hoy es, ¿qué es hoy? Hoy es miércoles. Pero ¿cómo es? Si yo tenía acá, a ver. Ah, miren, miren, gente. Súmense a Discord, acá compartí al que esté en la biblioteca. Este es el próximo video que voy a subir de Zombie Desviation. Es un bot creado por Pepe Mil, a quien les está hablando, el avatar de quien les está hablando. Así que es un bot para tomar retrocesos interesantes, ¿sí? Así que sumate y seguramente podés ir viendo algunas cositas, ¿sí? Y noticias. ¡Epa! Me voy ahí. Noticias fundamentales. Acá marqué un par. Vamos a sacar acá. Ahí está. Tenemos CAD. Me parece que hoy, ahora, tenemos el dólar a las... a ver acá, tenemos antes, 9:15 figura acá. Así que 9:15 tenemos noticias. A ver si es realmente así. Estoy chequeando si funciona Forex Factory. Es muy buena plataforma para chequear. Pero también vamos a chequear el calendario. Esto me quema acá, Sí, cambio de empleo no agrícola, ADP, que es lo mismo que estábamos viendo acá, Así que bárbaro, ¿sí? Acá, ¿ven? Esto para que se sumen en Discord va a tener las noticias todos los días, ¿sí? De alto impacto, ¿sí? Bien, color rojo, alto impacto. Y después tenemos del canadiense, que las podemos también utilizar, Voy a poner el bot, de fundamentales. Voy a ir ahora, son las... faltan un par, 11 minutos para la noticia. La voy a ir a poner y si agarra la orden que la agarre, ¿sí? Ahí vamos. Porque no necesito, decía el amigo. Verte de nuevo. Estoy abriendo acá si me toma la plataforma. A ver ahí. Calculo que sí, ¿no? A ver, ahí está. Fuerzas. Ahora sí. Bueno, vamos. Adentro, Nero. A la fuerza me voy, Eso. Bien, voy a ir a... Ayer salimos en positivo, ¿vieron? Con el bot y el bot hizo la diferencia, obviamente. Pero de forma manual también salimos en positivo. No usé ningún Xinjiang, solamente alguna grilla nada más. Con un par de operaciones que en vez de poner un lotaje redondito, lo fui separando en 3 o 4 para poder sembrar e ir cosechando. Y a medida que va subiendo voy cosechando. Si va cayendo vuelvo a sembrar. Y en algún momento esas siembras y esas cosechas van dando profit. Y cuando te queda alguna siembra mala que no podés cosecharla, esa siembra mala con la diferencia de las cosechas buenas
o las siembras que fueron buenas, estás por encima, cerras todo, ¿sí? Bien, voy a poner el verte de nuevo. Me gustaría poner, vamos a poner hoy el CAD también, ¿sí? A ver, estos son las 1:15 era la noticia, ¿no? A ver, vamos a chequear bien por si las moscas. Me parece que era 1:15, vamos a ver. A ver. Sí, quedan 9 minutos. Esto capaz que ni se mueve, ¿eh? Voy a poner otro horario también acá. Estoy copiando y pegando, gente. ¿Viste como en la escuela? Copio y pego. Lo mismo. Acá en el bot lo tengo abierto, pero le voy a poner el horario. A ver, son... Vamos a poner ahí. 15. Bien. Y a ver, acá está muy alejado el spread. Lo dejo manejando. Bueno, no creo que se mueva tanto, hasta inclusive capaz que me toque y se da vuelta, pero me voy a arriesgar. Le voy a poner poquito lotaje, poquita distancia y veremos qué pasa. Ahí está puesto, vamos a ver qué pasa. Quiero ver que hay hasta este número redondo. Perdón, no es un número redondo, es un punto pivot. A ver acá que hay. Tenemos... Ajá, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Si toca un stop, no estaría mal cada tanto algún stop. Bastante bien funciona este bot. El que le interese este tipo de bot, me avisa, ¿sí? Escucha. Takatukutum. ¿Conocen esto? Bien, vamos a esperar un poquito mientras tanto, vamos a dónde. A ver si encuentro algún par de noticias mientras para compartirles. Vamos a ver acá un poquito, porfi. Ay, porfi. ¿Se acuerdan eso? Esta sensación de soledad, si así es como querés, yo me iré. Muy lejos. Así es como lo ves, solamente te pido algo. Déjame que te toque la piel. Déjame que yo te pueda ver. Te diré solo adiós. No sé cuánto hacía que no estaba bien. A veces buscas, a veces ganas y otras Perdés. entonces quieres ver una luz en la noche, buscando una razón para un corazón hecho pedazos. Déjame que yo pruebe tu miel. Déjame que te toque. Pero parece que falta el rugido del león. Adelante. Estoy buscando. ¿Conocían esta música? Sí, ¿no? Estamos a pasitos, ¿eh? Ya estamos cerca de la noticia, ¿sí? Vamos a ver si se mueve algo. Esto está, vamos a ponerlo en un minuto por si las moscas. Ahí está. ¿Qué horas son? Bueno, quedan 3-4 minutitos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa acá, ¿eh? Voy a apagar el ventilador que me estoy cocinando de frío, no de calor, ¿eh? Tengo mis ojos encima tuyo, solo pediré. Déjame que te toque la piel. Aua, ah. Déjame que yo te pueda ver. Oh, yeah.
Bueno, seguimos esperando. No sé si voy a buscar agüita. A ver mientras acá cómo está esto. Vamos a ajustarlo ahí que se ve medio feo. Ahí sería lindo. Ahí está, tiene más dibujo de gráfica, ¿sí? Está planchado. Digo, aquí no hay sí, tampoco hay mucho movimiento. Vamos a ver qué pasa en un ratito. Vamos a ver las fuerzas de pasada. Vamos a estar chequeando acá. La libra parece que está ahí un poquito. Hay que esperar que se actualicen acá las plantillas. Déjame. 25 minutos en vivo, gente, ya, ¿eh? Veraraú. Qué grande, ¿eh? Déjame. No quiero cantar para no arruinarla, ¿no? Igual. No son tan... el amigo que canta, el capo. Le pegaron en los temas, pero no tienen las voces tan bellas. Igual un genio, loco, ¿no? Escucha. Eso. Bien, acá nos estamos yendo a un poco más al centro de Latinoamérica y de España. Escuche, amigo. Vamos. Eso. Y dice, échale otra botella. No sé por qué dije a Centroamérica. Nada que ver, ¿no? Pam, paraban. Bueno, queda un minuto, gente. Estamos en vivo. Uy, que se me pasa el tren acá, ¿eh? Y dice... Ahí está. A ver si estamos bien ahí. Sí, queda, a ver. Bueno, ahí estamos, gente. A ver si se mueve algo esto. Capaz que no hay pic, una 3 pi para arriba, para abajo. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Me desespero. Cosa más buena, yeah. Y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, me enamoré. Tararán, tarararararay, tarararararay. La noche se pasa. Dale, negro, vamos, rompa. Bueno, le fue mal al dólar, ¿sí? Por lo que estamos viendo. Vamos a ver qué pasa con este movimiento agresivo. No nos agarra las órdenes, así que no hay problema, ¿eh? Ahí está el bot funcionando. Nada hizo, ¿sí? Si vos ves acá las britas parece mucho, pero debe tener entre mecha y cuerpo 5 pip. 5, ¿sí? Lo mínimo que puedes buscar, ¿bien? Cosa más buena. Ahí lo pusimos. Lo que sí vamos a poner es ahora, si en 30 minutos voy a checar está el CAD, lo voy a poner, ¿sí? También vamos a buscar el CAD, a ver. Bim, piribiri, bim, bim, biri, bim, bim. Escucha, y no habrá problemas si sos hincha de fútbol, decía. No tenía ni idea de lo que cantaba el tipo, ¿viste? Estaba dormido, pero dice... Eso. Y no tengas miedo. No, y 10 y 45, así que tenemos tiempo. Nada más deja que te... Esa. Y no me tengas miedo, Nada más lindo nuestro nombre. y no sientas culpa. No se movió mucho, ¿eh? ¿Vieron? Ya no puedo estar Bueno, ya estamos. la vida entera. Es por la fuerza de mi amor que siento así. Me desespero. Lo que reviste de dolor jamás viví. Cosa más buena. Ese vaso que tomé quizás de más y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas pena. Es por la fuerza de mi amor que siento así. Me desespero. Lo que reviste de dolor jamás viví. Cosa tan buena. Ese vaso que tomé quizás de más. Y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no
Bueno, listo, descansamos un poquito mientras el movimiento no fue muy brusco, fueron un par de pips. El movimiento, fíjense acá, si vamos a las pendientes van a ver que el resultado del dólar fue negativo, ¿sí? Si les leo la noticia, el resultado estuvo seguramente por debajo, ¿bien? A lo que voy, fue negativo el cambio de empleo no agrícola, estuvo por debajo de la previsión que era 173.000, fue de 152, ¿sí? Así que bueno, fue negativo, tampoco fue la gran cosa. Hay movimientos bruscos que sí vale la pena no operarlos. Si estás dentro de la operación, tratar de salir antes o poner un stop. Obviamente el stop es el cinturón de seguridad de tu cuenta, ¿sí? Así que eso siempre tenerlo en cuenta. Cuida tu dinero, ¿sí? No es joda, no es ir a comprar un par de medias, gente. Vamos. Bien, vamos viendo la pendiente del CAD en caída acá, ¿ven? Podemos buscar el CAD, está medio traicionero. Ayer me metí en el CAD Yen y se me fue en contra a los 2 minutos, ¿sí? Por suerte buscamos estructuras, fui poniendo con un Fibonacci algunas zonas de estructura y salió positivo en el final, pero tuvimos que comernos 50 velas más o menos. Igualmente es scalping, ¿sí? Imagínate si fuese en intradía 50 velas de una hora, son una semana. Pero bueno, tuvimos un ratito y terminamos cuando estaba terminando el vivo, fíjense, terminó en positivo y a la vez nos ayudó también el bot que estaba operando el oro, ¿sí? El telaraña, ¿bien? Bueno, parece que va levantando de forma armónica. Interesante lo que es. Vamos a ver si es tan así, ¿no? Acá ven ¿quién es? El neozelandés. Vemos que está llegando al máximo a la libra, ojo. Y vemos que va subiendo el euro. Euro puede ser Eurocad. Por ejemplo, vamos a buscar Eurocad para buscar compras, ¿sí? Me voy ya al Eurocad. Y si le encuentro lo tiro, después voy armando la grilla, ¿sí? Euro, ¿estás ahí, CAD? Euro. Bueno, no está. Lo voy a tener que buscar manualmente, me parece. ¿Dónde está? Si alguno lo ve. Che, ahí está. Bien, va, interesante hacia arriba. A ver cuánto hay de acá hasta acá. Es muy poquito, Pero, ¿quién te dice? Voy a ir a buscar una compra, loco. Pero dale que se me escapa, negro. ¿Para qué le voy a poner? Si vas de allí. Voy ahí, Listo, el spread ya me la abrió. Si cae, que caiga, no pasa naranja, ¿sí? Yeah. Bien, ahí estamos. No podía ponerla pendiente, así que la tiré a mercado, ¿sí? Le tiré muy poquito, porque si cae, le tiro otro poquito, ¿sí? Hoy vamos a hacer parecido a ayer. Y bueno, veremos si sube a buscar la choperita que está acá arriba, ¿sí? Vamos a ver un ratito qué pasa. Y recuerden que hoy vamos a estar también una horita, veremos cuánto estamos. Y nos vemos mañana seguramente. Mañana es jueves, seguramente vamos a estar en YouTube. Veremos cómo estamos, ¿no? Si el internet funciona, ¿ven? ¿Ese ruido qué es? El caminar negro. Vení para dar. Come on. Vamos. Voy a amar. Wow, 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 wow. A la alarma debe ser, a ver. Voy a sacar las bombitas que son creadas por Pepe Mila, ¿sí? Me voy a ir a esta plataforma que está más limpia, ¿bien? Si vas de aquí, si vas de allá. Ahí está, vamos. Y dice: ¿a dónde vas? ¿A dónde estás? Ya subió mucho, hay varias zonas de aceleración, ¿sí? Así que atentos que puede caer, ¿bien? Vamos a ver si veo algún patroncito interesante. Le pongo un break-even por las dudas. Si me saca me vuelvo a meter, pero en algún momento lo importante es que vayas sacando parciales, ¿no? Que te la quieras hacer 1000 kilómetros. Si se da, se da. Y si no se tiene que dar, no se da. Es así, Wow, 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 wow.
buenísimo, genio. Escucha, ¿te gusta esta música? A mí me encanta, decía el amigo y la ponía todos los días. ¿A dónde estás? Si vas, acá lo que voy a hacer, voy a poner un break-even, rapidito, pegadito, si me lo toca no pasa nada y me vuelvo a meter. Si hace más de 5 o 6 pips, me pago un poquito, como para dar el ejemplo. Lo importante es que ojalá venga a rellenar este alto que está acá, ¿sí? Pero puede venir a tocarme el stop, que está en positivo, no pierdo nada y me vuelvo a meter acá abajo, ¿sí? Hacia abajo o hacia arriba, mirá, ¿ven lo que hace? ¿Ven lo que hace muchas veces? Ahí me sacó. A ver. No pierdo nada, me vuelvo a meter solamente el tiempo de 2-3 minutitos nada más, ¿sí? Y no estás rezongando si está acá abajo en negativo, ¿sí? No pasa nada. Lo importante es tratar de ir a buscar, ¿no? En el mercado el dinero que necesitas, tampoco hacerte rico de un día para otro, y que todo vaya sumando de forma exponencial, porque lo que vos vas sacando en positivo, ¿sí? Se va sumando a tu capital inicial. Eso si va creciendo, que está bárbaro, vos cuando operás con el lotaje que operes, siempre si el capital es más grande, la tajada va a ser más grande también, en cada distancia que haga el precio, ¿sí? Entonces esa es la idea. Si acá me saca no pasa nada, nos volveremos a meter en otro par o en este mismo, pero estamos en positivo. En este momento, si el precio llegase a romper, vieron que llegó al número redondo y se devolvió. Vos decís, che, ¿por qué pusiste el break-even acá? Porque está acá, ven este color gris, es un número redondo. Es un número psicológico que muchos pueden poner órdenes pendientes que se activan y el precio cae, ¿sí? Hacia la venta. Y bueno, ahí cayó el precio. Si ahora viene hacia abajo, puede estar haciendo un retroceso como este que estamos viendo acá, ¿ven? Ahí, ¿sí? Que podría ser esta distancia acá, ¿sí? Y si hace esta distancia, vamos a estar en negativo. Si va en negativo, no quiero estar en negativo, entonces que me saque con el break-even y... me vuelvo a meter acá abajo si tengo ganas y si me convence la volatilidad o la formación de velas japonesas que está haciendo en ese momento, ¿sí? Así que bueno, si va para arriba, veremos. Voy a buscar agua y vengo. Si me toca no perdí nada, solamente 3 velitas esperando. Fue un momentum, por eso me metí rapidito. Muchas veces esto está acá arriba ahora, ¿sí? Y chao, hasta mañana, ¿bien? O vas pagándote parciales hasta llegar al 1% de la cuenta, al 2, al 3, o al 5, o al 0,5, ¿sí? Puede ir de 0,2 en 0,2 y hacer 5 operaciones, ¿ven? O el porcentaje que vos tengas, ¿sí? Bueno, empezó a hacer el retroceso. Vamos a ver, en el caso de que me saque y me saca, no pierdo nada. Veo si le pongo un buy stop acá, ¿sí? Para ver si rompe de vuelta y formaría la tercera onda alcista. 1, 2 y 3. Recuerden que son ondas de hilo, son 5 entre comillas. Pueden ser muchas más, ¿sí? 2 retrocesos y 3 impulsos. Suele ser, viene acá, el del medio suele ser el más largo según los libros, pero bla bla bla, ¿no? Vos tenés que ir viendo, ¿sí? Vamos a ver si acá rompe o si viene a retestear la media móvil que está acá abajo, ¿eh? En cualquier momento nos saca. Una lástima, pero no pasa nada porque estuvo bien la idea, ¿sí? Charlar un rato, tomar mate y ver, ¿eh? De pasada sigue el bot funcionando el telaraña, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con el telaraña, si nos da dinerito hoy como ayer, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Seguimos. Buen día, Pepe. ¿Cómo le va, Cristian? Pepe, ¿cómo anda, genio? ¿De dónde sos? Estoy probando esta plataforma. ¿Qué decís? ¿Funcionará bien? ¿Te parece que está buena la plataforma? ¿Qué decís? Es mucho más para juego, pero bueno, no hay mercado, no hay nada, pero estoy acá. A ver si hay alguno que le guste, que se sume, ¿sí? Después lo voy a adaptar para sumarlo a YouTube. La idea es sumarlo a YouTube para que salga en vivo, como siempre, por YouTube, y agregarle esta plataforma, y de a poquito no estaría mal agregarle algún par de plataformas más, pero el problema acá en mi ciudad es la subida, ¿sí? Tengo una subida muy mala acá en mi zona, ¿sí? Vamos pasito a pasito a no perder, dice el amigo. Vos sos Pepe. ¿Qué Pepe sos vos? Te conozco de algún lado, ¿eh? Pusiste pasito a pasito. Me suena conocido ahí, ¿eh? ¿Serás Pepe el que tira gatillo fácil? No, le estoy errando ahí. Bien, vamos. Libra Yen, me dice el amigo. Vamos a chequearla. Avisen, gente, si ustedes están en YouTube, si suele pasar de que esta plataforma funciona mejor que YouTube, ¿sí? Avísenme cómo se ve, sobre todo para el que tiene un celular en la mano, ¿no? El que tiene un celular y no puede... Ahora voy a ver si me sacó o no me sacó, pero estoy... a ver si
seguramente me sacó, pero bueno, faltaba muy poquito para que me toque el break-even, ¿sí? Pero a lo que voy en esto, si la plataforma funciona bien en el celular, me avisan. Está bueno eso para el que trabaja. Capaz que YouTube es más lento, ¿sí? Es una plataforma muy nueva, gente, ¿eh? Había que registrarse para mandar mensaje. Uy, te sumaste, vos sos Pepe Cristian con K. Me suena, no quiero arriesgarme, pero debe ser algún conocido, ¿eh? ¿O no? Venís de YouTube vos, ¿no? Me jugué a decir un Pepe, pero no sé, ¿eh? A ver si es. Bueno, después lo veremos. Bien, vamos a ver. Miren el retroceso. ¿Ven? Acá arriba voy a ver si sigue fuerte en temporadas mayores el euro, ¿sí? Me acostumbraste tanto a tu calor. Euro. Bueno, el euro está pegando un pequeño retroceso, pero le falta poquito para llegar a la sobrecompra, ¿sí? Estoy en M5, yo estoy operando en M1 acá, en M1. Así que el CAD está, ven como que en M1 levantó un poquito, por eso la caidita, pero en M5 vamos a ver si esta fuerza es un retroceso, está pendiente para seguir cayendo. No lo sé. Sé que viene cayendo, puede seguir cayendo, entonces nos faltaría muy poquito. Vamos a ver si voy a sumar a la gráfica. A ver acá. Acá, vamos a ver si no le meto una orden pendiente de vuelta, me interesa para ver si quiere el precio hacer un impulso más. Estoy en 5 minutos, ven acá lo que les digo, esto puede ser interesante. Si ahí el amigo me decía Libra Yen, vamos a chillar también, que llegue hasta acá, puede ser que llegue, pero fíjense en dónde tocó, ven. Voy a decir, ¿por qué le pusiste el break-even? Porque ya sé, no sé, tampoco quiere decir que tenga que devolverse, pero sé que con los números redondos, como este, no sé si saben lo que es un número redondo, hice un par de videitos, son números que terminan en 3-0, 4-0, 2-0, según el 0 o el 5 inclusive, suelen hacer pequeños, ¿no?, rechazos o rompimientos con pullback, ¿sí? Y acá hay un número redondo que termina justo en, a ver, en 2 ceros nada más, ¿sí? Y bueno, ahí cuando llegó ahí yo le puse el break-even, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, mira, si hace un retroceso, está espectacular. Le voy a poner un Fibonacci, me voy a quedar con este capaz, ¿eh? Vamos a ver ahí un Fibonacci, le voy a marcar una grilla acá en la zona de la muerte, como le digo, hay un número abajo, pero acá arriba también le voy a poner una orden pendiente de vuelta. Muy poquito para seguir tirando tiritos, ¿sí? Voy a armar 3 o 4 tiritos y que agarre. Si agarra, bárbaro. Y si cae, mire, ¿qué pasó acá? A ver. Ah, miren. Este es el bot que está activo, ¿ven? El bot de... el fundamental, ¿lo ven? Que está armándome órdenes ahí. Justo como tengo el EuroCAD, lo estamos viendo ahí, ¿eh? ¿Qué? Lo tiró, ¿eh? Vamos. Escucha. Che, que mete oro en el Pepe Mila, no. Es Fundamentalation. Ey. Bueno, ahí hizo un hombre colgado, ¿lo ven? El hombre colgado está en binarias, lo operaba para venta yo, ¿eh? Puede ser que suba. Pero estamos en 5. Me voy a pasar un minuto. A ver qué pasa ahí. Uy, estoy al límite ahí, ¿eh? La puse sobre la... vamos a ponerlo más arriba. O, a ver. Ahí, vamos a dejarla ahí por si las moscas. Ahí está. Me puede tocar una mechita con el spread, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea acá? Puede formar una consolidación o un hombro, cabeza, hombro. Si este es el primer hombro, puede ser que llegue hasta acá, me abre la orden, se va para abajo y empezamos a estar 3 horas acá como ayer. Seguramente ustedes, no sé si alguno se sumó ayer a YouTube, estuvimos en YouTube, donde la idea era buscar la tendencia. Bueno, ustedes seguramente no van a entender si están en esta plataforma, pero si revisan el video de ayer, la primera orden que puse en contra, se me fue ahí, a los 2 minutos, pero bueno, no hice ningún Xinjiang, sino que hice una pequeña grilla sencilla con lotajes más chiquitos y al final del lead se convirtió prácticamente por encima de la tabla, ¿sí? Un poquito en profit y con la ayuda del bot terminamos en positivo, ¿ven? Este es el bot, miren acá, ¿ven? Ahí les muestro. ¿Cuánto voy? $37 voy ganando, ¿ven? Si yo me voy acá, miren, ¿ven? No, acá no, este no es. Acá.
¿Ven que cerró? Tenemos un par de órdenes abiertas ahí. Yo puedo estar un rato más, pero ¿sabés qué voy a hacer? Ya que estamos en vivo y voy a estar un ratito nada más, voy a pagarlo con $36. Ayer hicimos, si no recuerdo, 60 o 70, algo así hicimos, revisen. Mira, lo voy a pagar ahora. Apago. Bueno, esto no anda, a ver, ahí está, ahí apagué. ¿Qué me hizo ahí? Fíjense, ¿ven? Y cerré, joya, cerré justo la de, qué bueno, cerré, tuve suerte ahí, cerré la, ahí está. Mira, estamos en positivo, la dejo ahí. Si sigue cayendo, que me haga unos dineritos más. Fíjense que acá va a estar sumando. Y si me toca, terminaremos en 30 de promedio. A ver, vamos. Ojalá que no, que siga más, pero miren la subidita esta. ¿Ven este canal acá? ¿Lo ven? El oro es terrible con la zona de mecha, más que cuerpo. Un tip que le doy, mechas, las mechitas, estas sobre todo, ¿ven ahí? Bueno, ahí me sacó, Van a ver que acá se va a frenar, van a ver, acuérdense lo que les digo. Y si hay una convergencia con este mecha que está acá, ¿la ven? Y este cuerpito ahí, a ver qué pasa por ahí, vamos a ver, $32 en el bolsillo y mientras charlaba con ustedes, gente. Si te gusta, sumate a Planeta Pepe, Bueno, me voy a el Eurocad mientras. La mechita está ahí, ¿la ven? Ahí, más arriba, ahí. Más abajo. Vamos a ver en un rato, si me acuerdo, cómo quedó esta zona que les marqué. 2 mechas abajo, una mecha arriba. Y acá fíjense que no agarré ninguna mecha, solamente agarré este chorizo que se le llama POC. POC, ¿sí? Donde es un imán. Precio está por encima y por debajo de esta zona de, entre comillas, piscina de liquidez, si querés, ¿sí? El precio va a andar acá. El que tiene un poquito de idea y usa algún Xinjiang o usa el bote de la araña, cuando está en estas zonas es cuando hace dinero. El precio va a estar por encima y por debajo de las piscinas de liquidez, ¿sí? Ahí está. Así que bueno, ven que ahí casi se frenó. Vamos a ver cuando rompa, si rompe esta zona, ¿qué hace acá? Acá. Me gustaría que rompa esta zona y qué hace en este cuadradito. A ver si Pepe Mila se la juega ahí. Vamos a ver qué pasa, Vamos a ver qué hace en esa zona entre mechas y mechas. Estas 2 mechitas, la que está acá y el POC que está en el medio, ¿ven? Velas de 1 minuto, obviamente, ¿no? $32, gente. Me voy a ir al Eurocad mientras, a ver si me abrió la orden. Seguramente si la abrió, ojalá que esté en positivo. Y si no, no pasa naranja. Mira, inclusive ponele que voy $10 en negativo y digo, che, me aburrí, no, pero más porque voy a hacer desastre. Apago el robot, apago la forma manual de mi chip que tengo en la cabeza y ¿qué hago? Me quedo con 22. El loco, ¿sí? Adentro se suma al capital que día a día viene sumándose en esta cuentita y esa es la idea. Escucha. Pum, pum, puru, pum. Uy, ahí me abrió la orden. Ahí me abrió la orden. Ay, no podés. Bueno, vamos a ver cuánto es esa caída. Y el tipo quemaba la cuenta en vivo. No se asusten. Eso debe ser 50 centavos de dólar, gente. Así nomás te digo, No sé cuánto. A ver, ahora vamos a ver un rato. Escucha. 9:35 de la mañana. Esto rompe hacia arriba, loco. Vamos. Me salió un Xinjiang acá, Ese es un bot, un indicador creado por mí, ¿sí? Para saber que hay una sobreventa. Tendría que caer, pero si no rompe, mejor, Si rompe, mejor, digo. Ahí va, vamos. ¡Qué despegue! ¡Qué despegue! ¡Qué despegue! Escucha, voy a buscar agua caliente y vengo, Había que registrarse, me quedé con la duda quién es el amigo. Puede ser, el único que puede ser Pepe Gatillo Fácil, que le pasé el link ahí por Discord en la dimensión número 2, que si llega a ser él, ahí te leí lo que me pasaste, bárbaro, te recomiendo si sos vos, que pruebes los bots que te pasé, ahí te pasé el zombie de te pasé, mirá, mirá. Este te lo pasé, ¿sí? Obviamente, fíjate, yo lo tengo en la libra dólar en M15, probalo, pero te abre una orden cada 3 días, más o menos. Vos probalo en backtesting con, no sé, con algunos pares, a ver cómo funciona. Acordate que es el estándar de desviación, ¿sí? Y alguna forma parecida al telaraña, ¿sí? Por si te sirve. Son retrocesos. Y después te voy a pasar el que dispara fuerte. Si sos Pepe Gatillo, avísame, ¿sí? Y si no, ahí te lo dejo. Sumate a Discord. Estoy cansado y tan pálido. Estamos
viendo volumen hacia el alza. Vamos a ver si esto cae, si sube, veremos qué pasa. Hay que dejar ahora que corra esto. Puede venir hasta acá, no pasa nada. ¿Por qué? Digo hasta acá, porque esta zona es interesante como zona de bajos hacia el alza con aceleración. ¿Ven acá? 2 toques, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Bien, y hay otra aceleración. Entonces esto puede venir rompiendo las aceleraciones para venir a esta otra aceleración que es la mayor, que sería la directriz o la línea de tendencia mayor. Esta, ¿la ven? Acá, ¿sí? Va haciendo aceleraciones el gráfico, ¿ven? Son ángulos y esto no puede ir de forma 90 grados, ¿sí? Tiene que caer en algún momento. Así que puede ser de que llegue hasta acá, a donde yo les marqué. Si llega hasta acá un poquito más abajo, misión cumplida. Gente, nos vemos mañana. Y si no, no pasa nada. Escucha, por vos. Me vuelvo loco por vos. Me vuelvo loco. Voy a buscar agua, Me vuelvo loco por vos. Por supuesto, dice el amigo Gatillo por acá. Buenísimo, Gatillo, qué bueno. Che, dale. Bien, sumate cuando quiera. Vos sabés que acá voy a tratar de estar probando esta plataforma. Joya, entonces, bien, buenísimo. Esta plataforma que estás en este momento, chequeala ya que estás. ¿Cómo funciona en el celular? ¿Cómo funciona en la compu? No sé. Si te funciona bien en el celular y se ve mejor que YouTube, capaz que conviene más por acá que por YouTube, ¿sí? Vamos a ir viendo, ¿sí? De lo que hace mal. Cerrando, ¿tenés algún bot abierto o no? Capaz que te guste el otro que te voy a pasar. Lo tengo que terminar de armar. A ver si te gusta el que hace ciertos pips por segundo, A lo que voy. Dispara las órdenes según cómo se mueva el precio por la volatilidad, ¿me entendés? El momentum. Si el momentum es muy agresivo, está bueno porque vos te asegurás de que, por ejemplo, no sé, decís, si en 3 segundos hace 20 pips, que haga una compra o una venta para el lado que vaya. Eso está bárbaro. Pero podés decir, si en 10 segundos hace 100 pips, capaz que te hace una sola operación en el año y te hiciste el día, ¿me entendés? O te hace 10, es según como vos lo configures, ¿me entendés? Y después si se va en contra, parecido al telaraña, ¿sí? O a un Xinjiang, algo así. O al Snake. Escucha, ahí estamos. Qué linda fotito esta de fondo, la que se viene ahora. Tremenda la fotito esta. Este va a ser el bot que voy a subir. Si me acuerdo, tengo que editar el video para subirlo, a ver de qué trata el bot, ¿sí? Ahí están los soldaditos zombies. Me adelanté, Ya está la tapa, ¿vieron? El mini, esa vez es la tapa. Ahí se la comparto, miren. Esa va a ser la tapa. A ver si puedo poner acá un poquito. A ver si se ve ahí. Mirá. Esa va a ser la tapa, gente. Con Pepe Mira de fondo y los zombies. Zombies de Aviation, ¿sí? Así que atentos ahí, Bien. Che, se me volvió en contra esta, a ver. Se cayó, ahí va lindo, parecía, Capaz que no tenemos que ir a favor de la caída. Vamos a ver qué pasa, ¡Este fuego! Bueno, hombro, cabeza, puede ser un segundo hombro este. Vamos a ver la distancia, no es mucho, pero... Mirá, ¿sabés cuántos pips van acá? Si te digo no te vas a reír. 3 pips nada más. Por eso te digo que es muy poquito, pero son ejemplos que doy, que esto lo puedes usar en intradía, ¿sí? Voy a poner acá una zona, ¿ven? Esta zona de acá coincide, no coincide, perdón, más abajo, a ver. Bueno, sí, vamos a poner acá. Por acá. Ojo que esto se viene hasta acá seguramente y hasta acá, pero me voy a arriesgar con una grilla. Voy a poner un Fibonacci tomando. No sé si toda esta sensación alcista. Escuchá. La ciudad, no puedo agarrar este impulso que es muy chiquito. Esto puede ser un hombro, cabeza, hombro. Pero en el segundo hombro tendría que aprovechar de cerrar las operaciones en tablas, ¿sí? Acá abajo si cae, bárbaro. Si sube, veo, ¿sí? Porque si cae y rompe este bajo, es probable que venga a visitar la media móvil y este número redondo que está acá, ¿sí? Pero vamos a ver, si viene hasta acá, vamos a ver si le pongo cuando esté por debajo del precio un buy stop por encima, ¿sí? Si sigue cayendo, no me interesa que siga, Eso. Down.
¿Cómo sale el sonido, Pepe Gatillo, si sos vos, eh? ¿Sale bien el sonido? ¿Sale mejor que por YouTube? ¿Se ve bien? ¿Se traba? Avísame, eh. Si el viento cayó, tendrá una razón. El viernes por esta plataforma hicimos una operación, ¡pum! Disparó hacia arriba, cerramos enseguida, ¿eh? Bueno, esta me gusta para arriba ahí, ¿eh? A ver ahí. Voy a poner un bye stop por acá. El corazón. En esta ciudad, decía el erraba. Ahí está. Sensación de que puede ir todavía un poquito más para arriba. La idea, supongamos, le estoy dando ejemplos en vivo, tenés que animarte a operar en vivo, por eso te digo, la idea es que si sube, supongamos que entre distancia y distancia, en vez de 5 pips que haya 20 pips, ¿sí? 15, 30, no 5, ¿sí? O menos. Esto es un ejemplo, ¿bien? Así que si cae, veremos. La idea es meter una comprita por acá, ¿sí? No se apoya mucho en el pasado, pero veo que formó como una sensación de fractalidad acá, que si dispara hasta acá arriba, vemos, ¿sí? Y siempre, como digo, sembrá, cosechá, sembrá, cosechá, sembrá, cosechá, ¿sí? Te vas pagando, te vas pagando, te vas pagando. Te aburriste, cerrá, chao, listo. Haceme caso, de acá a un año te veo, me venía a visitar en un helicóptero. En un Fiat 600. De Segar, bueno, que siga cayendo, mejor, sigo bajando la orden pendiente. Ahí. Estamos. Mejor, la agarro bien ahí. Esta zona es la única que puede ser para venta, ¿sí? Esta zona, de acá hasta acá. Porque va a venir acá y si rompe ¿no? Esta aceleración, tenemos otro pedazo acá, ¿sí? Que son poquitos, son 10 pipas acá, mirá, nada. Parece mucho, pero es poco. Vamos. Beberé por mi amor. Beberé de dolor. ¿Se acerca una fundamental o me parece a mí? Vamos a ver. Me parece que hoy vamos a abrir 50 operaciones, si el amigo. No. Recuerden que terminamos en positivo con el telaraña, ¿sí? Dios, la ciudad. Quisiera verla llorar. Quisiera ver. Bueno, está haciendo un pisito ahí. Capaz que me toca una vela alcista, pero con que haga 2 o 3, ya la vamos a agarrar. Inclusive, como el lotaje chiquito, le podés poner un 0.1 acá, ¿no? Como para ya sacar ganancias cuando va. Si se vuelve a caer, a la mitad le vas pagando la mitad y te vas pagando y te vas pagando y te vas pagando, ¿eh? Bien, ahí estaría reventando la media móvil promedial, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué hace? Esto sí, me gusta, dale, ¿sabes cómo te espero? Una vez que se arma la grilla, veo cómo voy viendo y veo qué hago ahí, ¿sí? Esta es otra próxima zona, acá en número redondo, que a la vez está cerca de este altito que está acá, ahí, vamos a ver ahí, que caiga, vamos, ¿sí? ¿Cómo que no? A mí me da lo mismo, ¿eh? Y si la agarrás ahí, agarrala también. Vamos. Yo quiero que apoye en algún lado. Cuando apoye, se está acercando una media móvil interesante también, ¿sí? Así que, bárbaro, ¿bien? Bueno, hermoso, ¿eh? No formó todavía. Ahí está, ahí abrió la orden, ¿ven? Y ahora, boom, para abajo. No pasa nada tampoco, ¿eh? Tenemos acá sonitas, 2 sonitas más interesantes en esta pequeña temporalidad, ¿sí? ¿Ok? Le voy a sacar el techito porque no pasa. Era supersticioso. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí. Y voy a poner esta zona por acá. También interesante ahí. Estas órdenes son del bot. ¿Sí? Del bot que está acá arriba. De Fundamentalation. Bueno, vemos qué pasa acá. Si esto va hacia la baja. Puede ser que venga a recuperar todo lo que subió, ¿no? No pasa nada. Podemos estar todo el día. Podemos estar un scalping rapidito. Podemos estar cerrando con esto. Como sea. Mientras, ya sabes. Cuando ya sabes que estás en positivo, disfruta el momento, por más que no sea mucho, pero sabes que tenés un respaldo, ¿no? Y no es del capital, sino de lo que sacaste recién. Escucha. Esa. Pum 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 pum.
Bien, ahí dice el amigo, por supuesto soy gatillo fácil. Bueno, me encanta, joya, loco. Mejor, así ya sabés que sumate acá cuando... se ve bien, dice, diría que mejor que YouTube y se escucha bien. ¡Qué grande! Estoy probándola, vamos a ver, ojalá que funcione bien esta plataforma, Vamos. Después lo subo a YouTube, ¿sí? Estamos en vivo acá. Así que bien, joya, Escucha. No sabes. Hey, hey. Me gustó esta vela que hizo acá. Yo digo, bueno, listo, ¿sabes qué? Nos vemos acá arriba. En 2 minutos, no, mira vos. Como veía volúmenes acá que iban subiendo, pero no. Bueno, armaremos una pequeña grilla, no pasa nada. Perdiendo el tiempo por pensar en volver. Escucha la letra. Ya no sé cómo hacer. Si los habré escuchado estos temas, en épocas de juventud, decía el amigo. Recuerden que en el planeta Pepe tenemos como mínimo 200 años. Arrancás con 200 años y vas sumando de a 10 o de a 20. Seguramente lo voy a pasar a 10. Había puesto 20, pero me parece muy rapidito. Vamos a ver qué hacemos ahí. Vengo cambiando. El Discord va a estar bueno con el tiempo, ¿sí? Lo que pasa que somos poquitos ahí, ¿sí? Cuando lleguemos por lo menos a 50 y que de los 50 por lo menos 10 participen, se va a poner bueno, ¿sí? Lo que pasa que cuando dejas de regalar, la gente no le interesa, ¿sí? Tenés que cobrarles para que sean buenos, me parece. Es así, pero me da lo mismo igual. Lo importante es pasarla bien. Y bueno, acá estamos aprendiendo, enseñando, pasándola bien. Y esa es la idea, ¿sí? Escuchá, escuchá. Y vuelvo a caer. Se levanta y cae, como la vela. Se cae, se levanta, se cae, se levanta, Perdiendo el tiempo por pensar en volver. No canté más, Pepe Mila. Tengo que buscar un bot para poder compartir cuando alguno escribe, ¿sí? Que se pueda ver acá en la pantalla como el bot que utilizo en YouTube, ¿sí? Vamos, Pepe. Ahí puse vamos, Pepe. A ver cómo queda. Hice elegí unos emojis interesantes. Ahí está con unos lentes negros, ahora. Qué grande, negro ahí, Ahí está, cancherito, Un sapito parece el Pepe. Una hora 02, gente, estamos en vivo. Hasta acá por lo menos, Un carrusel. Bueno, seguimos. Fuese igual. Perdiendo el tiempo por pensar en volver. O si una noche te pudiera olvidar. Ya no sé cómo hacer. Si por lo menos todo fuera igual. Perdiendo el tiempo por pensar en volver. O si una noche te pudiera olvidar. Ya no sé. ¿Les gusta esto? Ahora cambiamos, Les voy a hacer aprender de memoria todos los temas, decía el amigo. Envolver. Ya no sé cómo hacer. Escucha, esta parte, Traca tu. Ahí, el final, se viene, Ahí está, bien. Bueno, seguimos. A ver cómo sigue el CAD. Mirá vos, el CAD lo tengo que abandonar un poquito. Es medio traicionero el CAD, me está desilusionando el CAD, el canadiense. Antes era el franco suizo, hace bastante que lo dejé de operar. Esto, mirá qué buen ejemplo.
Esto es como las actualizaciones de cuando sos rentable y dejas de serlo. No es que lo dejas de ser para siempre, ni es que vas a ser rentable para siempre. Tenés que adaptarte al mercado y muchas veces tenés que ir cambiando la gestión de riesgo, la psicología y algunas veces la estrategia también, ¿no? Tampoco meter mano por meter, ¿no? Y con los pares pasa lo mismo. Hay veces que el CAD, un año, te funciona bárbaro para tu gestión de riesgo y tu estrategia, y de un día para otro empieza a ser un panqueque, ¿sí? Wow, wow, wow. Bueno, vieron que hace una vela grande cada tanto. Esto es lo que estoy observando, que tendría que ir para arriba. Esta vela que está acá, ¿la ven? Esa que está ahí, esa que está ahí, esa que está ahí, ¿las ven? Que hace una cada tanto. Acá hay otra más, la ven ahí escondida entre las chiquitas. Acá hay otra más. ¿Eso qué quiere decir? Que puede disparar para arriba, pero por ahora viene cayendo. Así que por eso sigo apostando por el euro. Vamos, euro, carajo. Y caí hasta acá abajo. Bueno, hasta acá la aguantamos. Parece mucho, pero no lo es. Ahí estamos, ¿sí? Lo importante es ir gestionando y viendo de que no supere las pérdidas a las ganancias, ¿sí? Y si las superan, que llegue a cierto porcentaje que tenés permitido perderte, ¿sí? Pum, 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 pum. Soñaba ver tu pecho tatuado debajo de tu collar. De verdad tengo ganas de arrancar. Bueno, Te toqué por la línea que puede ser más rápido. Te dije mirándote exaltado. wow, wow, Bien, voy a buscar agua caliente, ¿sí? A ver qué pasa. Esto lo dejo, lo puedo dejar acá. A ver, vamos a poner la fuerza de la moneda. Vamos a dejar las fuerzas de la moneda. De placer. A ver cómo está el euro de pasada. ¿Qué le pasa al euro? Si empañamos los vidrios, Planchadito, ¿eh? El CAD está levantando. Mirá, la nave está saliendo, despegando hacia arriba. Y el euro está también levantando. Vamos a ver si... a ver acá. la música suena bastante bien. Bueno, el euro está debilucho en temporadas chiquitas. Pero en las grandes, ¿sí? En las fuertes, puede ser que esté ahí muy parecido al CAD, pero mínimamente por encima. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Escucha, escucha, escucha. ¿Por qué no te despiste en la parte de atrás? Si te da igual, te agarra mi frac. Esta noche muy simple dice quiero ir, ya está. No puedo parar. Ya no aguanto más. Parate con tu parte de atrás. Si te da igual, date la vuelta. Te confesé que Eso. En mi cama. viéndote sonreír. De placer. Prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios. Está bien. Y ahora. Hace calor, la música suena bastante. Bien, semanitas hermosas, gente, Estamos teniendo unas semanas de operaciones en profit todos los días, por suerte. Así que hay que prender una vela ahí, porque hay que mantenerse en profit todos los días, Es complejo. Prácticamente hace que estamos casi 3 años operando en vivo todos los días, ¿sí? Obviamente que utilizo algunas técnicas Xinjiang que no las comparto acá en vivo muchas veces, por bueno, lo que ya saben algunos amigos, pero estamos todos los días operando, ¿sí? Pasándola bien con música, rock and roll, operaciones en vivo, sorteos, les muestro los bots e indicadores que voy armando, y bueno, y ahí estamos, ¿sí? Día a día. Hoy estamos probando esta plataforma. Mañana seguro vamos a estar por YouTube. Vamos a ver, a ver cómo está acá el bot. Miren el bot acá, qué bonito, Este bot es el que les voy a estar mostrando en un próximo video que tengo que subir. ¿Por dónde? Por YouTube, ¿sí? Es Zombie, le puse de nombre. No le va a poner los rubios de ojos celeste, ¿no? Le puse Zombie Desviation, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con este. Y ahí estamos. Y recuerden que estamos en positivo. ¿Qué pasó acá? Mirá lo que es esto. Bueno, ven, esto que está acá son las operaciones que sacamos en positivo del oro, ¿sí?
Ahí estamos, ¿ven? $32 hicimos con el oro, eso está adentro del bolsillo y bueno, y ahora nos queda ver si podemos de forma manual, porque siempre opero de forma manual, que es lo que más me gusta, a ver si esto se pone en positivo, y si se pone en positivo, mira, acá está en tabla, si yo digo, che, me voy, acá terminó en 0, supongamos en tabla, con alguna comisión, y termino con 32 en el bolsillo del oro, ¿sí? Pero voy a esperar un poquito más, a ver si lo que sí voy a hacer. Está. Si cae la agarro más abajo, ¿sí? Siempre hagan esto, gente, por más que te saque, no pasa nada. Fíjense, en break-even en positivo, si me la toca la orden me vuelvo a meter acá arriba, y si va para arriba iremos sumando. Si va para abajo queda la orden solamente la de arriba, ¿sí? Siempre cuiden el bolsillo, Escucha. Y yo te pido, por favor, supongamos, el ejemplo es en scalping, que de acá hasta acá tenés 50 pip y está hasta acá. Obviamente a la de abajo te tenés que pagar algo. Si vuelve a caer, volví a sembrar. Escuchá. Se vino la pachanga. Bien, me sacó, no pasa nada. ¿Por qué? Porque si sigue cayendo, vos decís, ¿por qué pones ahora una orden ahí? Porque si sube quiero que la agarre, pero si cae no quiero tener dos órdenes abiertas en negativo, ¿sí? Eso nada más, ¿bien? Entonces, si el precio ahora la agarra la próxima orden y se va para arriba, cuando llegue acá, con la de abajo estoy en ganancias, ¿sí? Y si sigue cayendo, estoy con una, ¿sí? Tengo otro tirito por acá, que era donde quería. Escucha. Pero tiempo al tiempo, gente. Escucha. Stock. Nasdaq. ¿De dónde sos, genio? Trader Gaff. ¿De dónde sos? Where are you from? Está bien ahí, ¿no? Para que te voy a poner de mis épocas cuando iba a inglés en la escuela, en el primario, ¿cómo era? Where, ¿cómo se escribe? Where are you? No sé si está bien, pero where are you from? ¿Está bien ahí? Con coma. Where are you from? Argentine. No creo. Si no me decís, me pone Argentine, me muero. ¿No? Porque hablamos en español, ¿no? Esa, ahí dice, escucha. Vamos. Ahí me abrió la orden de vuelta. ¿Ven lo que les digo? No tengo chucho, Ojalá que suba y si cae, bueno, seguimos como estábamos en un principio con dos órdenes abiertas. Escucha. Y dice, salí. Ay, no, pero no sea así. Escucha, batería. Se vino la pachanga. Bueno, seguimos. ¿Qué pasó con el oro? A ver, vamos a verlo de vuelta, Algo pachó, Chanu way. Dale, pelado. Escucha. Si la noche no es alta, no es larga, perdón. Bueno, tuvo una subidita interesante el oro, Ojo ahí, Luego le fue mal al dólar seguramente con alguna noticia o algo pasó. Hay que chequear si no se acerca alguna fundamental. 1 minuto para las 10 de la mañana en mi país. GMT -3. Así que puede haber un cambio de dirección por un rato, A ver. Escucha. Chanu way. Chanu way. Chanu way. Eso, vamos. 10 de la mañana. Chanu, wey. A ver, vamos a ver el Eurocad. Sigue cayendo, sigue subiendo. Bueno, ahí estamos con el Eurocad con una segunda orden abierta. El que viene viendo lo que voy haciendo en vivo sabe que cerré una en break-even. Y bueno, ahí estamos de vuelta. Escucha. Último tema de Vilma, gente, y después les comparto algún otro. Vamos a ver si encontramos algo del Piti o de los piojitos que tengo acá a mano, Vamos a ver, escuchá.
Opa, ¿qué pasó ahí? Cómo me gusta cuando se mueve el mercado. Pracu, pracu. Escuchen la batería. ¿Sabían que yo tocaba la batería? Que toco la batería. Toqué como 5 años en un grupo. Escucha. Eso. Tracu, tracu, pum. Solo me gusta mirar debajo Y de después me fui a Capital a hacerme actor. Escucha. te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto, ¿Y fuiste actor? No, abandoné. te quiero tanto, te quiero Tanto. aunque el cielo se ponga rojo de tanto misil. Che, pareciese que quiere caer el desgraciado. Le cuesta romper esta zona. Estaba viendo las velas elefantes alcistas, como esta que está acá, como esta que estaba acá, esta que les marqué acá, este de acá, este de acá, este de acá, y parece interesante que quiere ir para arriba. No sé por qué no sube, pero en algún momento puede, ¡boom! Vamos a ver. Y si cae, estoy en ganancias con el oro, me voy, ¿sí? Mientras la ida sea por encima de la pérdida, chao, negro. Te quiero tanto, wow. Te quiero tanto, te quiero tanto. Y dice, Una noche y bombardearán. Voy a borrar todos estos dibujos de fondo que no se entiende nada, ¿eh? No se asusten, ¿eh? Si falta algo, vamos a ver acá simplificar. Elimino rectángulos, todo. Va a quedar limpia, ahí está. Ahí quedó más bonita la gráfica. Ahora sí tiene como un camino más libre para ir hacia el alza. Escuchá. solo vos y yo. Bueno, ahí formó un segundo fractal. Vamos a ver si lo rompe bárbaro, porque está un número... no es número redondo, perdón, es un punto pivote interesante que puede caer. Así que, si rompe esta zonita o juega ahí, le voy a poner break-even a la de abajo, porque no me quiero quedar negativo con una segunda orden, ¿sí? Estoy esperando que dispare para arriba, ahí está. Ahí, ven, ahí la tocó. Te quiero tanto, te quiero tanto. Ahí estoy en break-even con la de abajo. No me interesa si me sacas, ¿sí? Es así la cosa. ¿Sí? Tenés que avivarte muchas veces. Y no porque, uy, che, que... No pasa nada. Este ejemplo que estoy dando es como si fuésemos en velas de M15, M30, H1, ¿sí? Pero no podemos operar H1 acá porque estamos 7 días, ¿sí? Para hacer esto que estoy haciendo en M1, ¿bien? ¿Me entienden? Vamos. ¿Ven? Formó un fractal nuevo, formó una zona nueva, formó un alto, otro fractal que es este. Entonces Pepe Mila, como sabe que está llegando a esta zona, le pone el break-even a la de abajo. Si me saca, sigo con una, y si no me saca, como en este caso que sigue subiendo, bienvenido sea. Y si va por acá, me pago la mitad de la de abajo o me la pago toda. Porque si vuelve a caer, vuelvo a sembrar de vuelta la papita. No sé si acá, acá, acá o acá, pero en algún lado la vuelvo a sembrar. Y de tanto sembrar, vos tenés que cosechar. Escucha. Esa. Tucutucutum. Dice. Hermano, la banda espera en el backstage. Hay algo que está sonando, los chicos gritan, no te falles, no te preocupes. Bien, ahí me dice el amigo, minuto 40, tenés noticias del CAD. Ojo ahí, en 40 minutos, ¿no? Bueno, gracias. Encima del CAD, che. Vamos a ver qué pasa, Riquita. Bueno, capaz que la cerramos antes que venga la noticia. Y bueno, y si no, no pasa nada. Escucha, mire cómo se quedó, Acerco acá para que vean esta zona. ¿Ven acá? ¿Cómo se quedó acá donde les dije? Ahí se quedó. Es un punto ese, ¿sí? Ahí, ¿ven? Ahí se quedó, es un punto pivot ese, ¿sí? Y bueno, miren, ¿ven? Si se va para arriba, lo que va a estar pasando es que yo voy poniendo órdenes y en algún momento, si sigue subiendo, va a estar por encima o ahí cerca de la orden primera que puse. Pero si sigue cayendo, solamente una orden tengo, ¿bien? Ahora, voy a esperar que caiga un poquito más. ¿Para qué? Para engancharme a una orden más. Vamos a ver qué pasa, ¿Con qué? Con esta técnica que estoy armando ahora, ¿sí? Uno va improvisando en el momento y tenés que saber defenderte en el mercado. Muchas veces lo haces muy bien y otras veces no tan bien. Lo importante, como digo siempre, que la psicología y la gestión estén por encima de ¿no? Lo que tenés que, de lo que no tenés que respetar, ¿no?
¿Qué quiere decir eso? Para entenderlo, que vos sabés que hay cosas que podés hacer y cosas que no podés hacer, ¿sí? Si hay un semáforo en rojo, no lo pasés. Si lo pasás te arriesgás a una multa o a tener un accidente. Nada más. Después está en vos. Escucha. ¿Ven? Vos decís, ¿por qué no pusiste la orden? ¿Por qué la sacaste? Porque si cae, la agarro acá abajo. A mí no me interesa tener una orden acá abajo. ¿Me entienden? A mí lo que me interesa es que esta, si ya está en tabla, chao. ¿Sí? Obviamente hubiera dejado la orden acá y se iba para arriba con el diario del lunes, es fácil. Pero si no hay diario del lunes, vos no sabés qué puede pasar. Igualmente ya estamos. Inclusive si me aburro, digo, che, loco, le pongo un stop acá. Mirá, nada. 2 pibes. Nada. ¿Sí? Vamos, vieron que esas velitas eran, vamos a ver si termina como me imagino, eran el anticipo de un rompimiento hacia el alza. Estas velas, estas que les decía que estaban ocultas, miren qué parecidas que son. Mírenla, ¿ven acá una? ¿La ven? Esa no es parecida a esta y son todas chiquitas. Esta no es parecida a esta que está acá. No es parecida a esta otra. Y a esta otra, son como que le van tirando volumen, ¿sí? Está llegando al techito, ¿ven? Vamos a ver qué pasa. Escuche, si hubiera dejado, obvio, si yo sabía que se iba así ahora, le meto 5 órdenes y 10 lotes acá abajo, ¿sí? Pero yo no sé, negro. Escucha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Riquita. ¿Qué me pasa, mi querida? Que estoy siempre como en otra. De repente, casi nada me interesa. Vamos a llamar a Pepe Mila. Vení, Pepe Mila, para saludar a los amigos. Sacudímelo. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué te pasa? Si te busco, te enojas. Porque solo te busco. Si me quedo, te calienta. Que siempre me quede quieto. Bueno, ¿me voy a dónde? Ya. Voy a llamar a Pepe Mila un ratito. Reventar. ¿Qué pasa, amor? Si vos no sos. Bien, gente, sumate. Estamos todos los días en vivo, operando en vivo por YouTube, ¿sí? Ahora estamos agregando un par de plataformas más. En este caso estoy probando esta plataforma. Y bueno, si te gusta, sumate, pero no te sumes solamente a la plataforma. Sumate a YouTube, a Discord, a Telegram, a Instagram y dale like a todo, ¿eh? Si podés y querés, invita a otros pepes más, ¿sí? Para pasarla bien. Así que bueno, ahí vamos. ¿Qué pasa? Con coca. ¿Qué pasa? Que no hay más Fernet. Bueno, miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Esto es interesante. Cuando yo estaba acá arriba, me olvidé obviamente, pero podría haber sacado la orden. No perdía nada, solamente el tiempo, que es muy valioso, pero aprendés, ¿sí? Entonces me volví a meter sin ninguna operación pendiente y con acá. Y con una ganancia del oro, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que voy. ¿Sí? Cuando tenés que salir, salí, no te quedes un ratito más, ¿sí? Si te tenés que quedar porque estás en una gestión de varias operaciones, dale, pero si podés salir, salí. Te volvés a meter acá abajo si querés, o te vas a otro par, o esperás a que pase una fundamental, o te metés en la fundamental. Siempre depende, ¿sí? De lo que vayas a hacer vos. ¿Qué pasa? Que no hay más Fernet con coca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más Fernet con coca. ¿Qué pasa? ¿Qué Bueno, me quería ir, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, acá, gente, acá, cuando estaba llegando a... ¿Vieron esta línea verde que viene en diagonal hacia la baja? Son altos que fueron tocando, históricos, y va formando fractales. Ven, acá hay uno, pero arriba hay otros más, ¿sí? Este que llegó acá, yo acá tendría que haber pensado en decir, bueno, saco la orden cuando está acá, ¿sí? Igualmente no es nada. Mira, de acá hasta acá tenemos... Dos pips, ¿sí? Pero era, viste, no querés perder ni a la bolita muchas veces. Así que bueno, a donde suba ahí y toque, la saco y me voy, gente, ¿sí? Y si cae, bueno, sigo un poquito más. Coca-Cola, ¿qué pasa? Por acá le voy a meter otra orden más también, ¿eh? Fíjense en este dibujo, miren. Acá viene estructuras mayores y estructuras ahí, ¿no? Este triangulito, por acá le meto una compra, ¿sí? Vamos a ver. Fernet con coca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no hay más Fernet con coca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más Fernet con Y dice... ¿Qué pasa? no hay más Fernet con coca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más Fernet con coca. Pum, 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 pum.
seguimos en vivo. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante. Lo único que... escucha. La batería, hermoso, ¿eh? Escuchen la letra si nunca te pasó algo de esto. Cuando te va bien están todos con vos y cuando te va mal se borran todo. Eso es muy conocido en este mundo y en el mundo del entorno que uno tiene. Escucha la letra. Volveré por mis cosas, no se preocupen. No me hagan preguntas, ¿qué puedo decir? No quiero su dinero y menos su amor. Me cansé de ser bueno, soy muy mal actor. Me cansé de ser bueno, soy muy mal actor. Muy parecido a lo que me estaba pasando a mí en el mundo donde regalás todo y nadie te da una mano, ¿no? Es así. Siempre tuve un amigo y ahora cuento 100. Parece que son muchos si todo va bien. Desconfío del tipo que ayer nos echó. Y nos sienta a su mesa. En nombre de Dios. Y dice... Bueno. No somos nada, no somos nada. Por acá se acerca la fundamental del CAD, ¿la ven? Estamos muy cerquita, ¿eh? ¿Cuánto hace que estamos en vivo? A ver, ya me estoy cansando. Porque estoy con otros proyectitos interesantes de bot que estoy armando para mí, ¿no? Y aprovecho este horario. Así que veo acá a ver si disparase un poquito me voy con Rodrigo, ¿eh? 18 tics, sería un pip. Puedo apagar acá, pero vamos a ver, quiero que esté por encima un poquito, vamos, Nero. Acá terminaba. Igual, está bien, vamos. No. Sabe que me quiero ir el gráfico, el par, y se queda consolidado, ¿eh? Ahora está haciendo una pequeña compresión acá de velas de 1 minuto, ¿ven ahí? Miren lo que es eso, vela hasta amarillo Doji, ¿eh? Ni cuerpo tiene. Se acerca a la fundamental que está acá, ¿ven? Ahí. Por eso están ahí, ¿eh? Pero bueno, si viniese a visitar esta zona, lo que sí puedo hacer es poner un stop y aprovechar la fundamental. Si se va para arriba, aprovechamos el movimiento. Eso lo podemos ver también, ¿eh? A ver. Bueno, queda un poquito. Vamos a ver si llegamos hasta ahí. Escuchá. Suele pasar que sacás la posición con poquitos pip o con un stop chiquito y después se va para arriba. Pero es hermoso. Por lo menos le pegaste en la idea, ¿no? Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. No somos nada. Déjate de hinchar. No somos nada. Ahí el amigo Stock me puso Stock Trader Baja Nasdaq. ¿Te gusta el Nasdaq? Avísame y podemos operarlo también, ¿eh? Yo opero todo, genio. No le hago chucho nada. Lo que pasa que hay que ver en el horario exacto. Si arranca un poquito antes de los movimientos que quizás te pueden interesar. Pero no estaría mal operarlo porque tiene movimientos bruscos, ¿eh? Dispara de lo lindo, ¿sí? Igual que el US30. Escucha. Top. Wow. Bueno, se quedó recontraplanchado esto, ¿eh? Me gustaría que suceda lo que quiero que suceda, pero parece que se queda. Estuvimos ahí por encima un cachito, a lo que hoy no era ganancia obviamente, pero era cerrar en tabla, y bueno, podríamos habernos pagado también las que estaban en positivo cuando llegó a estar casi en tabla con órdenes anteriores, pero decidí poner en break-even por si seguía más para arriba y agarrar un poquito más, ¿sí? Pero bueno, por eso tenés que ver la oportunidad, ¿sí? Voy a poner un poquito del piti, ¿eh? Hoy todo Vilma, ¿eh? Pero al final fue más que un cuento de horror. Ahí está bien. Pil. A ver, piti. Vamos con pila del piti. Esto te levanta, ¿sabes cómo, no?
pila, pila, pila. A ver si lo encontramos acá. Debe estar, en algún momento va a aparecer pila, pila. Ahí está. Bueno, nos vamos con pila, pila, pero no de acá, nos vamos con el temita nada más. Ahí está, y nos quedamos 2 minutitos más. Escucha. Escucha la letra. ¿Conocés los electrones, los protones y los... Escucha, y los neutrones, protones, neutrones, electrones. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, Bueno, yo pensaba tirarme una siestita pila, pila es... para estar por la noche. Sí, decime. Pila, pila, Ajá, y... pila, pila. Ahí va. Bueno, vamos. Muchas ganas de escribir, Una canción. pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el Tenedor. cuchillo y empiezo a cocinar. Acá hay una mezcla, fíjense en esto, gente, de 2 medias móviles. Puede ser un cruce hacia el alza, ¿sí? Y esto que estamos viendo acá, este rectángulo acá, que sea un retroceso, ¿sí? Como una consolidación de esta impulso, retroceso, impulso, está como consolidando, veremos si viene y rompe. Pero también esta zona es muy tentadora, ¿eh? La miro con unas ganas también, pero nos quedamos todo un día acá. Con ese gatito vos sabés, yo soy un ratón. Pila, pilas, pilas. Agarro este alto. Necesito estar pila toda la vida, no como ese conejito. Mirá vos, alto, alto, bajo, muy parecido, muy linda zona también para buscar acá una comprita, que sería después de los puntos de aceleración acá, sí, calles. Y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita Los ricos. toda la noche, Ya, que nunca iban a triunfar mis temas, que nunca. Vieron que es estadística, cada tanto tiran un volumen interesante que vos lo detectás, ¿ven? Vamos a ver si va para arriba o no, pero cada tanto tiran una velita el euro, Y ahora que debería dejarte haberme ido muy lejos y todavía Los ricos calentitos, dice el amigo. preferiría que nos vayamos a comer Unos ricos. unos ricos calientitos. Eso. Tengo muchas ganas de escribir una canción. 1 hora y 30 ya, gente. Bueno, me voy yendo, gente. Seguiré gestionándola, no es mucho esta diferencia. Son, miren, 4 pips. Mirá cuánta plata es, miren, miren. Si arrastro hacia abajo y le pongo un stop, que no se lo voy a poner, serían un dólar con 60 en negativo. Ahí lo dejo, ¿sí? Ahí está, $1.60 si me tocase. Si se va para arriba, bienvenido, ¿bien? Así que terminamos en positivo. Bueno, que me saque, a ver. Pila, siempre pila. Aunque quiero esperar la fundamental acá, una lástima. Pero bueno, ahí está, vamos. Ese gatito, vos sabés. A ver, después vemos si subió, ¿no? Ahí está, me sacó, gente. Bueno, me voy, ¿sí? Esto es lo que les digo, ¿eh? ¿Vale la pena quedarte tanto tiempo por $1.60? ¿Por 2? No, no vale. Chao, me voy y sigo produciendo algún bot o algo más interesante, ¿sí? Gente, espero que les haya gustado y que no sea aburrido. Me voy. Nos vemos. Escuchá mientras. Conejito que no dura nada. Yo soy Ratonado se voy. Tutum Tum. No, Escuchá. como ese conejito Sí. que no dura nada. Enchufame a 380. Me voy. Pila. Siempre pila. Escuchá. Conejo reproductor. Bueno, ¿quieren rock? Escuchá, chao, me voy con esta polenta, loco. Me voy. Nos vemos, gente. Rock. Chao. Chao, gente. Nos vemos. Sumate. Bye. Los chicos saben dónde está la acción. Están preparados. Chao, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Nos vemos mañana por YouTube si es que hacemos el live. Y a la vez vamos a ver si podemos agregar esta plataforma, ¿sí? La que estamos en este momento en vivo. Chao, gente. Gracias a los que se sumaron. Nos vemos. ¿Quieren un rock?
quieren rock. Subo al escenario, veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Les salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Rock.